En la actualidad se habla mucho sobre las estrellas y cómo éstas tienen influencia en muchos aspectos de nuestras vidas, pero lo que no sabemos es desde hace cuántos años se ha hablado de esto. Hay evidencia histórica que nos puede dar indicios desde hace cuántos años se usan los diferentes astros en la formación de los sistemas religiosos. A continuación les presentaremos al Dr. Antonio Rodríguez Díaz, que dio una plática sobre la astroteología en el evento de Velada de Observación y Difusión de la Ciencia. Yo soy Antonio Rodríguez Díaz, soy ahorita coordinador del programa de computación, de ingeniería en computación, y estoy en la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería en Tijuana. Bueno, la plática de astroteología se refiere a cómo a partir de la observación astronómica el hombre fue poco a poco construyendo narrativas que más adelante se convirtieron en la narración principal de los ritos religiosos. A partir de que el hombre empezó a hacer esas asociaciones y a construir esas metáforas, la vida de las comunidades empezó a regir con esos conceptos. Y hoy, por ejemplo, vemos cómo la gente que es muy religiosa, por ejemplo, tiene miedo del pecado, ¿no? O de irse al infierno. Entonces, para muchas personas, prácticamente es lo que define su vida. La gente que va mucho a la iglesia, por ejemplo. Cuestionarnos nosotros el origen de esas ideas, de esos pasajes de la Biblia, por ejemplo, y decir, es que hay una asociación astronómica de eso. Simplemente, por ejemplo, para observar el Sol, ir viendo cómo poco a poco, cada día salía por un lugar un poquito distinto y ver cómo se va desplazando ese lugar hasta un punto máximo y luego ver que se regresa. Los primeros instrumentos, prácticamente la pura vista y los objetos alejados que podían usar como referencia para ver, por aquí salió, ¿no? Es la montaña, un lugar un árbol o cosas así. La astronomía de alguna manera trata de describir y de, explicar cómo y por qué el mundo macro, ¿no? Fuera de la Tierra. Aunque en el caso de la astroteología es distinto, el enfoque es, bueno, a partir de esos movimientos, cómo el hombre fue construyendo metáforas, ¿verdad? Para crear un mundo que rige un comportamiento. Precisamente es el poder explicar de manera lógica todo un constructo narrativo. Y cómo la astronomía permitió al hombre primitivo, o bueno, a las primeras comunidades más bien, cuando ya el hombre se hizo sedentario y empezó a cultivar la tierra, encontrar el mejor momento para cosechar, ¿sí? ¿Qué significa cosechar? En ese momento que tu producción va a ser abundante y vas a poder darle de comer a todos. Si no sabes calcular esa fecha, tu producción va a ser o deficiente porque no hay suficientes nutrientes, o sea, no se alcanza a madurar bien, o se pasa y ya el alimento no está asegurado. Entonces es la supervivencia lo que estaba en juego. La observación astronómica fue un recurso utilizado desde que el hombre tomó conciencia de su entorno y sirvió mucho para su desarrollo en comunidad. Hoy en día se ve la astrología como una ciencia poco confiable, pero ahora con esta información sabemos cómo influyeron los cuerpos celestes en el pensamiento de las personas en la antigüedad y cómo sigue teniendo impacto en la actualidad.